poner la parte que tiene que ver con el contacto a las personas que han sido afectadas por la sentencia de la que hemos estado hablando y analizando en este día. Es importante, antes de iniciar, conocer el perfil de las personas que fueron encuestadas, ya que esto modifica un poco los datos en caso de que la investigación se hubiese hecho en caso de que la investigación se hubiese hecho general a personas que no hubiesen estado siendo acompañadas, quizás los resultados habrían sido otros. Pero en vista de que esta encuesta telefónica que se ha hecho a 101 personas afectadas ha sido a personas acompañadas por el movimiento reconocido, del cual hay una numerosa representación en esta tarde, entonces por eso quizá algunos resultados no se pueden inferir a la generalidad de las personas que han sido afectadas. Esta es la presentación que voy a hacer. Entonces, como les mencionaba, las distintas fuentes fueron la base de datos del movimiento reconocido que se nos fue suministrada, la cual tenía un total de 1.859 personas. Aspectos metodológicos. Bueno, está como un poco cortada la pantalla, pero lo podremos interpretar. De un universo de 1.985 personas afectadas por la sentencia, logramos por la sentencia 168-13 y la ley 169-14, acompañados por el movimiento reconocido, logramos tener una muestra de 101 personas afectadas. Ustedes se preguntarán que por qué solo contactamos a 101 personas. La realidad es que en la base de datos 522 tenían número telefónico, y de estos 522 solo 101 eran afectados, ya que otros o eran números equivocados o estaban fuera de servicio, porque es una base de datos que se ha estado trabajando en los últimos años y no está totalmente actualizada con este tipo de contactos. Sin embargo, en una ocasión Ana Belique me hizo una aclaración de por qué tal vez no logramos contactar a las 522 personas, y una de las razones pudo haber sido que debido a que cada persona debió poner su número telefónico a su nombre con su cédula, y ya para esta época las cédulas estaban invalidadas, probablemente muchas de estas personas, más de un 60%, perdieron sus números telefónicos y por eso no nos fue posible contactarlos. Es una de las razones que nosotros pretendemos, porque solo pudimos contactar 101 personas. Las fuentes, como mencioné, 2 archivos que nos suministró el movimiento reconocido, uno general con la base de datos completa que ellos manejan y otra base de datos un poco menos extensa con casos especiales que fueron acompañados. Dentro de los aspectos metodológicos, las llamadas telefónicas se realizaron entre el 19 de noviembre y el 17 de diciembre, por lo que tal vez este panorama en sentido general haya cambiado a nivel nacional, pero hasta ese momento, hasta el 17 de diciembre, que fue que se terminaron de levantar los datos telefónicamente, esta era la realidad. El perfil de los encuestados, como decía, son personas acompañadas por colaboradores del movimiento, por lo que tal vez los resultados no se puedan inferir a toda la población, porque estas personas reciben seguimiento, llamadas continuas y apoyo para asistir a la junta y conseguir sus documentos. Dentro de los resultados hemos encontrado personas contactadas cuyos documentos de identidad fueron invalidados, 101 personas. De los anteriores afectados, personas que han logrado recuperar sus documentos, un 75%. A la fecha del 17 de diciembre, un 26% de los afectados no había logrado recuperar sus documentos. Por supuesto que nosotros nos alegrábamos cada vez que lográbamos contactar a una persona que había recuperado o su acta de nacimiento o su cédula. Sin embargo, hay un 26% de la población que después de casi 3 años de la sentencia no ha logrado volver a tener sus documentos, porque como ya sabemos, no son personas que están apelando, que están deseando tener la nacionalidad dominicana, sino que son nacionales dominicanos, un 26% de los contactados que no lo han logrado conseguir. Entonces, en este sentido nos preguntamos si estos son los que son acompañados continuamente por el movimiento y asesorados con abogados, con expertos para conseguir sus documentos, ¿cuál será el porcentaje entonces de aquellos que no están siendo acompañados, que no han logrado conseguir sus documentos de identidad, que no los han logrado recuperar después de que les han sido invalidados? Las personas que no han podido recuperar sus documentos son un 26%, como acabamos de explicar.
personas que han recuperado sus documentos y que los han podido utilizar para seguro médico, para conseguir trabajo, para estudiar o en transacciones bancarias, son 7 personas de las 101. Ahora bien, personas que no habían intentado utilizar su cédula o su acta de nacimiento al 17 de diciembre eran un 78%, por lo que nos queda la duda de si la hubiesen intentado utilizar, qué hubiese pasado, porque me encontré con varios casos de los 74% que dijeron que habían recuperado sus documentos, que reportaron que cuando fueron al banco no los encontraron en el padrón electoral o que fueron a algún trámite de su seguro médico y les dijeron que no podían darle el servicio porque tampoco los encontraron. Personas que ya habían recuperado sus documentos. Entonces, un 78% hasta el 17 de diciembre no lo había intentado utilizar. Les decíamos que fueran para ver si realmente tienen sus documentos recuperados. Las explicaciones que ellos recibían de la Junta cuando asistían a pedir explicación de por qué sus documentos estaban invalidados, un 38% recibió la retroalimentación de que ellos estaban registrados, pero que necesitaban hacerlo de una manera diferente para arreglar su situación dentro de comillas. Esto era casi textualmente lo que cada uno de los afectados reportaba. Más o menos era algo similar a lo que explicaba Jaime y en parte lo que explicaba Maritza, que por esas supuestas irregularidades de años anteriores cometidas por nuestras mismas instituciones públicas y funcionarios, entonces ahora ellos no son dominicanos y esos documentos que una vez fueron oficiales ahora no son oficiales. Y esta era la explicación, la respuesta que tenía la Junta Central Electoral para ellos. Y a un 62% les decían que ellos no estaban registrados. En realidad, este 62% eran personas que tienen su acta de nacimiento y tienen su cédula y son dominicanos, pero en la Junta les decían que usted no está registrado simplemente porque después de la auditoría esa persona ya no quedaba como dominicano y dominicana. No eran personas que no habían sido declaradas, sino que estaban invalidadas. Estos son otros de los resultados. Se pueden conectar tal vez un poco con lo que explicaba Maritza. De ese total de 101 personas, 83% dijeron que eran hijos de padres haitianos y un 12% no contestó a la pregunta y como era telefónicamente, tal vez tuvieron alguna duda en contestar y luego le preguntaban a Ana Belique si era verdad que estábamos haciendo una investigación. La gente a veces tiene temor, entonces solo un 83% de los afectados reportó que eran hijos de extranjeros. De estos, se les preguntó que cuál de sus padres eran extranjeros. Como vimos, es similar a como expuso Maritza, un 58% tiene ambos padres extranjeros, por lo que las probabilidades de recuperar sus documentos se ponen más distantes. Y un 21% de ellos era la madre y un 8% era el padre. Dos jóvenes me dijeron que ellas no podían tener sus documentos de identidad porque en la Junta le dijeron que sus abuelos eran haitianos. Ya no eran ni siquiera necesariamente los padres, eran los abuelos. Y ante la pregunta de qué país eran sus padres, un 85% de ellos dijo que eran hijos de padres haitianos. Aunque solo 84 respondieron que eran hijos de extranjeros, 86 dijeron que sus padres eran haitianos ante esta pregunta. Un poco más de los resultados, les preguntábamos para ver si realmente sus documentos ya tenían vigencia, si habían sido recuperados totalmente. Les preguntamos si sabían si aparecían en el listado de los 55.000. Este era uno de los tipos de documentos que ustedes saben que existen. El 90% dijo que no lo sabía. En la siguiente pregunta, que si fueron transcritos, el 86% no lo sabía. Si aparecían en el padrón electoral, 87% no lo sabía. Y si había podido utilizar sus documentos, que fue una de las preguntas que expusimos anteriormente, un 78%. Lo que nos arroja que entre un 86 y un 90% de las personas afectadas no saben si aparecen en estos documentos, por lo que no están seguros de que realmente han podido recuperar sus documentos. Yo voy a contar brevemente 3 testimonios de personas que fueron afectadas. Esta persona me permitió revelar su nombre. Ella me dijo que a su niño lo expulsaron de la escuela porque ella era una madre haitiana. Esto fue uno de los casos que nosotros encontramos y que ayudamos un poco a canalizar una solución. Afortunadamente, ella fue al centro educativo, reclamó, como me dijo ella, al final soy yo la que necesito el favor, entonces el niño puede ingresar a la escuela. Este es uno de los casos que se pudieron identificar, lo cual es algo que
según la ley no se justifica que un niño sea expulsado de la escuela por no tener un acta de nacimiento o ser hijo de descendientes haitianos. Este es un poco más largo, yo lo voy a leer rápidamente y es el último que voy a compartir ya que se me ha finalizado el tiempo. Este fue una historia que realmente me chocó mucho porque aquí en esta historia se puede ver el cuadro completo de cómo afecta la ley a una persona que realmente es dominicana y que tenía sus documentos en Mirkeya es un nombre ficticio. Ella la llamé obviamente porque tenía problemas con sus documentos. Ella dice que ya le entregaron su cédula pero que no la ha podido utilizar, que ella fue a una reconocida cadena de tiendas de este país y que todo estaba listo y que le aprobaron el empleo, pero cuando la fueron a buscar en el padrón electoral no la encontraron y tuvieron que desestimarla de esa posición. Entonces se quedó sin trabajo una vez más. Después me contó que su hija estuvo enferma y ella la llevó al hospital y cuando fue a utilizar el seguro médico tampoco lo pudo utilizar para la niña porque la cédula estaba invalidada. Más adelante su pareja que vive fuera le estaba, como decimos aquí, pidiendo para llevársela a vivir con ella, a ella y a la niña, y esto no se pudo completar porque ella tenía la misma situación. Finalmente me voy a ir al último párrafo donde ella dice: ahora yo tengo 26 años y no he podido lograr mis sueños. Este es mi país, pero yo estoy desencantada de toda esta situación. No creo en la justicia de este país. Yo no creo en Roberto Rosario. Ellos crean la ley, pero no la cumplen. A mí me han hecho daños irreparables. Me quitaron mis sueños. Yo quería estudiar contabilidad, irme a vivir fuera con mi pareja y mi hija. Y mira, ya ahora yo tengo mi cédula, pero no es lo mismo para estudiar que cuando yo tenía 18 años. Ya yo tengo responsabilidades, demasiado tiempo perdido, ya yo tengo 26. Esto me ha afectado emocionalmente con mi pareja, profesionalmente, en lo económico. Me quitaron 8 años de mi vida en que yo pude haber producido. Me duele recordar todo lo que me ha pasado, todo el tiempo y las oportunidades perdidas. Este fue uno de los testimonios de una de las llamadas contactadas. Y así como ella, no solo son las 101 personas que nosotros contactamos, sino miles de personas a nivel nacional que son dominicanas y dominicanos como muchos de los que estamos aquí y que de repente nos digan que nuestra cédula o que nuestra acta de nacimiento no es válida, no tiene vigencia y que somos personas apátridas, que no tenemos patria, no tenemos documentos y estamos atados de manos. Estos fueron parte de los resultados que nosotros pudimos recuperar. Les vamos a hacer llegar, supongo que por correo, el resumen general en PDF para que lo puedan tener y la presentación, porque estos datos al final pueden ser públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maciel. De verdad que esto es como ponerle carne a todo esto que hemos visto. Este testimonio es simplemente la ilustración de lo que ha sido la vida de todos los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que se han visto afectadas por la sentencia, por las disposiciones administrativas. Y no es fácil, porque a veces cuando tú tienes que escuchar a estas personas con toda esta carga emocional que trae cada uno de sus testimonios, uno tiene que hacerse fuerte para no llorar frente a ellos. Por eso entendemos que depende de cada uno de nosotros, de cada dominicano, independientemente de que sea de ascendencia extranjera o no, el que se busque una solución al problema. A un problema que, según hemos visto desde la presentación de Jaime, está resuelto. El derecho a la nacionalidad de la República Dominicana no es un problema que está en la ley, ha sido un problema político que se crea con unos fines que algunos ya conocemos por dónde van y que tenemos que exigir que el Estado se vuelva a su legalidad y restaure ese derecho violentado a un segmento de la población dominicana. Muchas gracias, Maciel, por traer esta parte. Vamos a